Ok, nuestro tercer tema hoy día tiene que ver con las armas. Y eso tiene que ver con dueño de armas, pistolas, escopetas, rifles, etcétera, porte de armas y el uso en la defensa propia. Es una palabra especial para cristianos chilenos que tienen dudas. ¿Por qué todo cristiano debería ser a favor de las armas y la defensa propia y ser un libertario? Bueno, la razón por qué estoy hablando de eso específicamente hoy, y de nuevo soy Dr. John Coven del Partido Independencia e Información. Bienvenido al show libertario de esta semana de agosto 2019. La razón es porque en nuestro grupo libertario a favor de la vida, que es el Partido de Independencia, tenemos muchos cristianos, tenemos ateos, tenemos agnósticos y otras personas, pero yo creo que la gran parte, la parte de León, probablemente más de 50-60% son cristianos, y sea evangélicos, católicos, bautistas. Y en ese grupo hay personas que está un poco incómodo sobre el uso de las armas. Y han visto en el pasado que les he mostrado un arma que tengo, por ejemplo, aquí. Y es muy curioso, como Pastor John, un buen bautista, ya claro, libertario, ya tiene una arma que puede mostrar a los demás. Bueno, yo tengo también todas las licencias en Chile para transportar el arma, para ser miembro del club de tiro, también para tener propia defensa en casa. Y yo he estado usando armas por muchos años y también en Estados Unidos legalmente porté bajo mi saco mucho más de 10 años mi arma todos los días porque la sociedad ya más loca y quién sabe cuándo es necesario presentar su arma. Hemos hablado de eso antes y para gente aquí en Chile a veces es muy curioso. ¿Cómo puede ser un cristiano que tenga ese interés en armas? Es que está poniendo encima de tu cristianismo las ideas libertarias porque estamos seguros que libertarios son los más fanáticos para armas. Y eso es verdad, los libertarios son más fanáticos de cualquier otro grupo a favor de las armas, porque los libertarios creen no en la agresión, sino en la defensa propia. Nosotros no jamás vamos a ser agresores contra otros, pero creemos que vivimos en un mundo lleno de engañadores, estafadores, canalla, asesinos y otras personas que quieren agredir a nosotros. Y cuando ellos llegan a nosotros para agredirnos, van a encontrar una arma en su rostro y probablemente van a perder su vida. Ese es el asunto libertario importante, no solamente para criminales, sino también por el Estado, porque el Estado es nuestro gran enemigo, más grande el Estado típicamente en la historia que el criminal. Entonces, el libertario está muy a favor de la defensa propia para defender su vida, su libertad y su propiedad. Pero también la Biblia apoya esos temas. El chileno cristiano típicamente es bien ignorante sobre estos temas y por eso quisiera compartir un poco de la pantalla para demostrar algunos versículos bíblicos para acordar a los cristianos que me han escrito esta semana con estas dudas sobre ser un cristiano libertario y una persona que hace a favor de portar armas y usar las armas. Está aquí, momento, por favor. Comenzando primero, tenemos el versículo en Éxodo 20:13 que dice, no matarás, es el sexto mandamiento de los famosos 10 mandamientos. Y algunas personas que son cristianos dicen que, entonces no puedo portar armas ni usar armas contra un ser humano porque estoy prohibido matar. La palabra aquí en hebreo no tiene nada que ver con la matanza generalizada, como no puede matar a un criminal o matar durante una guerra un soldado que está tirando algo contra ti. La palabra aquí es no asesinar. La idea es no tomar la vida de una persona inocente. Ese no se puede ser. Una persona que está violando tus derechos o intentando hacerlo, o que está invadiendo a tu país para sacar la vida o la libertad o la propiedad tuya o de otros,
él no tiene derechos más. Él ha perdido su derecho de vida y tú puedes defenderse contra él. Y recuerda en Génesis 9, capítulo 9, versículo 6, Dios dice claramente que una persona que está sacando de personas inocentes su vida, también puede puede quitar la vida de él. Mira, voy a escribirlo aquí, Génesis 9, 6. Donde dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque en la imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, inclusive en términos de la pena de muerte, un cristiano no es necesariamente en contra de la pena de muerte. Sí, si el Estado está haciendo, porque no podemos confiar que el Estado va a hacerlo bien. Entonces, por eso son libertarios y muchos cristianos no estamos a favor de la pena de muerte. Pero no es malo quitar la vida de otro ser humano que no es inocente. Y Dios mandó a muchas personas quitar la vida de otros en el Antiguo Testamento. Y además, en el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo de Moisés, que curiosamente está repetido aquí en el libro de Hechos, capítulo 7, en este escenario, donde dice, voy a comenzar aquí en versículo 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras, probablemente también muy buena con armas, como vamos a ver ahora. Tiene muy buen entrenamiento en este uso. Probablemente el apóstol Pablo también a propósito. Versículo 23 dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón al visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Y él mató a esa persona defendiendo a su hermano. Entonces, aquí dice un poco más, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no le habían entendido así. Y al día siguiente se presentó uno de ellos que reñían y los ponían en paz, diciendo, varones, hermanos, sois, ¿por qué os tratáis el uno a otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Moisés nunca estaba criticado en el libro de Éxodo, ni aquí también en Hechos capítulo 7, por matar a una persona en autodefensa para defender los intereses de un tercero. No está criticado, no fue un pecado para él hacerlo. De hecho, está alabado por hacer eso en el Nuevo Testamento. Y podemos citar otros textos que son interesantes también, que yo no voy a mencionar ahora, pero mira después Juan Bautista hablando con los soldados, por ejemplo, o algunos aspectos en el Antiguo Testamento cuando tenemos personas defendiendo unos a otros, o el caso tal vez de mayor importancia para nosotros, que está aquí en Lucas 22, en Lucas 22, 35 a 62, en ese pasaje. Jesús está hablando a sus discípulos aquí, y ¿qué dice él a ellos específicamente? A ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, Jesús hablando, sin alforja, sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómelo, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre uno. Eso no es una recomendación. Está en el imperativo en el griego, estás obligado a hacerlo. Está hablando de los hombres, puede ser las mujeres, está excluido aquí, pero específicamente los hombres no, tiene que hacerlo. Y una espada en esa época, esta cultura fue
la arma de mayor potencia que existía. Eso es antes de tener pólvora, ciertamente antes de tener pistolas o fusiles y cosas así. Entonces está diciendo Jesús, un poco antes de su muerte, y él sabía que en pocos días más iba a resucitarse entre los muertos. Él tiene que cumplir esta misión, pero después de cumplir esa misión, las cosas para sus discípulos, sus apóstoles, iba a cambiar. Pero incluso hasta ese día de hoy, cuando Jesús está hablando, él no tenía problema que los apóstoles y discípulos tenían armas. Y sabemos eso, y no fueron solamente para decoración o para decoro, o porque son bonitos o muy interesante portar la cosa. Jesús sabía que estaba portando armas sus propios discípulos a su presencia. Y mira lo que dice el resto del pasaje. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Él no puede defenderse porque él tenía que cumplir su proyecto, llegar y salvar las almas y cuerpos de todos sus discípulos, de todos sus elegidos del Antiguo y Nuevo Testamentos. Jesús tenía una misión diferente que nosotros, que solamente él podía cumplir. Eso es lo que está hablando. Pero después de anunciar eso, Jesús dice, entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Entonces, alguna persona quiere decir que la espada es la palabra de Dios, la Biblia. No es así. Ellos no estaban presentando 2 Biblias a Jesús. Estaban presentando 2 espadas reales. Y sabemos eso más porque después, inmediatamente después, tenemos otro relato que tiene que ver con espadas. Mira lo que dice aquí. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Estamos muy familiarizados con este pasaje, ¿cierto? Pero los demás, un poco menos. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino sus discípulos, la halló durmiendo y a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él y él lo que hablaba de acontecer, le dijeron, Señor, y heriríamos a espada. Entonces hay varios de ellos con espada, porque están en el plural, no es solamente Pedro, sabemos de otro evangelio que ese es Pedro hablando. Entonces hay por lo menos uno más, puede ser 2, 3, 4, hasta 11 más, porque Judas no está incluido con ellos, pero algo entre 2 y 11 estaba portando armas. Jesús sabía, estaba portando armas. Jesús recién está enseñando a ellos que tienen que tener armas. Si no tiene armas, tiene que vender su propia ropa y comprar un arma. Ese es el mandamiento del Señor. No estoy inventando la palabra de Dios aquí. Eso es lo que dice. Y si un ateo está escuchando esto y dice, ese es lecero, no estoy de acuerdo con la Biblia, nada. Mira, ustedes tienen un interesante problema aquí, un dilema. Tú necesitas votos de creyentes, ¿cierto? Para instalar su idea libertaria en el mundo. Entonces, debería ser tú bien predicador de esta palabra, porque Jesús está defendiendo las ideas libertarias aquí. Varios de ellos tenían espadas, y Jesús sabía que tenían espadas. No hay ninguna mención en la Escritura que estaba amonestado por Jesús o retado por decir, ¿por qué tiene espada?
no es necesario tener una espada. Nosotros no defendemos a nosotros. Ese no existe en la Biblia. Tenemos ejemplo al revés, que nosotros tenemos obligación de defender. Entonces dice de nuevo, y uno de ellos, Pedro, sabemos en otra parte, hirió a su siervo, un siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y los jefes de la guardia del templo y los ancianos que habían venido contra él, ¿cómo contra ladrón habéis salido con espadas y palas? Entonces ellos también tenían armas. Un conflicto entre los dos lados. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste la mano contra mí, más está en vuestra hora, es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Entonces Jesús sabía que en ese momento tenía que morir en la cruz por nosotros. Entonces está dispuesto a decir, ya, Pedro, gracias por defenderme efectivamente, pero ese no es el momento. No está retando a Pedro por defenderse. Tampoco creo, a propósito, que fueron solamente 2 personas con espadas, porque si viene un gran grupo armado con palos y espadas, ¿cómo va a defender solamente 2 apóstoles contra todos ellos? Es mejor huirse o hacer otra cosa, en vez de tener un suicidio de 2 espadas contra 10 o 20 o cualquier otro número. Entonces yo creo que varias personas tenían espadas y estaban dispuestos a defender a Jesús. Y Jesús está diciendo que no, tiene que entender la razón estoy en la tierra es para morir. Pero para el futuro, entiende el concepto. Jesús no tiene problema con armas, portando armas, usando armas contra los malhechores, contra las canallas de este mundo. Entonces, si alguien dice que, wow, la Biblia no me permite matar, está equivocado, está no solamente equivocado, está desobedeciendo a lo que Jesús dice aquí en este relato bien claro. Otra cosa para notar en eso, un hombre siempre tiene la obligación, según 1 de Timoteo 5:8, de defender a su familia y proveer por sus necesidades, es parte de la defensa. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y hemos leído antes también en Proverbios 24, 11, 10 a 12, comenzando con 11 de nuevo, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. ¿Con qué? ¿Con rocas? ¿Que vamos a tirar piedras? No, estaba hablando de usar armas del día, la tecnología mejor que puede. Porque si dijere ciertamente lo supimos, ¿acaso no lo entenderá? El que pesa los corazones, el que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Voy a mencionar también que los jueves tenemos un estudio de bautistas históricos y se destaca que el bautista en historia ha sido el libertario par excellence, como llamamos en francés, porque desde el principio, con esos versículos bíblicos y además en el resto de la historia, se encuentra bautistas dispuestos a defenderse. Los Vaudois, los valdenses, de los Alpes, frecuentemente tenía campeones, personas que podían tomar espada o otras armas en contra de los estados que estaban persiguiendo a ellos. Muchas veces perdieron, pero otras veces vencieron a ellos. También en el ejército de Cromwell, cuando él eliminó el rey de Inglaterra, perseguidor de muchos protestantes, pero especialmente bautistas. Este ejército está lleno principalmente de bautistas. No recuerdo el porcentaje exacto, pero yo tengo la idea de 70% o 2/3 fueron bautistas, usando sus armas contra el Estado. Y eso pasó en Estados Unidos también. ¿Quién fue contra el Estado? El rey Jorge III. Fue presbiteriano seguramente, y algunos luteranos, pero mayormente, o una gran parte, no sé el porcentaje de nuevo, fueron bautistas. Y los bautistas insistieron en poner la segunda enmienda de la Constitución para preservar nuestra capacidad de portar y tener armas de fuego. Entonces, en nuestra historia también
a los cristianos toman en serio esos versículos hasta el punto de estar en contra de estados, en contra de criminales y usando no para agredir personas, sino para defender a sí mismos, a sus familias y a terceros, como según aquí en Proverbios 24. Entonces, debería estar bien claro para ustedes como cristianos que la Biblia no enseña que no podemos defendernos. Al revés, está enseñándonos que tenemos que hacerlo. Estamos en violación por no hacerlo. Ser pacifista es ser pecador. No es bueno. Y cuando Jesús habla de dar otra mejilla, es otro asunto. Está hablando de una corte civil en donde tú puedes humillarse, en ese momento perder algunas posesiones para ganar un gran beneficio en la conversación, discusión para el alma de esa persona. No está hablando de estar en la calle con un canalla que viene allá. Entonces Jesús no pensaba que Pedro con su espada y los otros discípulos estaba violando su palabra en Mateo 5-7. Es una locura. Es una persona que realmente no piensa bien en la escritura, no lee todo el consejo de Dios, apoya ese tipo de doctrina y es falso. Una cosa más, voy a leer aquí, con eso voy a terminar esta breve exposición. Juan 6:37, Jesús hablando, todo, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Hay alguna doctrina que dice que, pero si yo mato a una persona, va a perder su posibilidad de tener salvación, porque si está muerto, wow, está en el infierno, entonces no hay posibilidad para él. ¿Cómo puedo hacer eso yo? Pero porque la providencia de Dios dice otra cosa. Mira lo que dice. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. No dice pero si el loco John Coven, este libertario bautista, mata a un criminal en su casa, ese criminal no viene a mí, yo quiero que él venga, pero no puede porque John Coven o otro libertario ha matado a este pobrecito. No, es en la providencia de Dios no va a permitir sus electos, sus elegidos, estar en circunstancias donde ellos van a perder sus vidas antes de creer. Nosotros no podemos vivir siempre preocupados que por matar a otra persona, afectar a otras personas, ellos van a estar en el infierno. Dios está encargado de la salvación, no nosotros. No, la salvación no depende de nuestra capacidad de hacer marketing, ni tampoco es una decisión de una persona individual. Nada que ver de ninguna manera. Miren lo que dice claramente, voy a cerrar con eso, Efesios 2:8-10. Voy a estar predicando casi aquí. No es el punto del show libertario. Y la idea es demostrar que la Biblia está a favor del porte de armas, de las armas de fuego y de uso de armas en la defensa propio para los cristianos. Porque muchos de nosotros, de nuevo, la parte león de nuestro partido de independencia está lleno con gente cristiana. Entonces, ese es tu apoyo bíblico. Hay más que yo puedo decir. Yo puedo hablar eso en una hora con mucho más textos. Pero mira lo que dice sobre la fe. Efesios 2:8-10. Ustedes conocen ese versículo, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Dónde viene esta fe que tenemos? ¿Cómo yo puedo creer en Jesús? Dios me da, eso es lo que dice allá, claramente el don de Dios. No es algo dentro de mí. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, no pienses por un momento si tiene que matar a un ser humano, un criminal, una persona, soldado que está invasor llegando a Chile para esclavizarnos, para violar nuestros derechos, que no podemos matar a esa persona porque él no va al cielo, no va a tener oportunidad de ir al cielo. Toda la gente que Dios quiere que va al cielo, va al cielo. Voy a poner un versículo más porque yo estoy seguro que alguien más va a dudar y no va a pensar en las escrituras porque no lee la Biblia
La razón por qué somos libertarios los cristianos es porque leemos la Biblia. La Biblia enseña que nosotros deberíamos ser libertarios por todos lados. La idea de tener más Estado o una vida conservadora, etcétera, no está en la Biblia. Ciertamente no está la idea de izquierdismo. Mira, Pablo, cuando él predicaba, ¿él estaba preocupado? No. Dice Hechos 13, 14 a 48. Los gentiles oyendo eso se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. No todos están ordenados para vida eterna. Y si está en tu casa o está con pistola en tu rostro y tú tienes que defenderse y matarlo, no hay problema. Dios está encargado de todo y no tiene que preocuparse. Entonces, en resumen, los libertarios están a portar las armas. Somos fanáticos para las armas porque sabemos el peligro del Estado y que el mundo no es perfecto, sino lleno de criminales. Jesús nos apoya. Jesús no solamente avala, Jesús está diciendo a nosotros tomar armas, proveer para terceros, para tu familia, defender sus propios intereses para que no estén esclavizados por hombres. En 1 Corintios 7, 20 y 23 dice exactamente eso. Y nosotros tenemos esa obligación y tomamos en serio de tener armas. Entonces, soy Dr. John Coven por Partido Independencia e Información. Con esa palabra para cristianos, que ustedes deberían estar a favor de las armas y además a favor de ser un libertario, porque Jesús fue un libertario, si estoy usando términos modernos para escribir sus acciones. Muchas gracias.